que todo lo que tengo es mi verdad y que solo me acompaña mi verdad, mi Hola, verdad. ¿qué tal? Me gustaría partir con una primera consigna disparadora a propósito del tema que nos convoca, que tiene que ver con la participación política y los derechos de las mujeres y disidencias. Me gustaría entonces, Irene, un poco que nos pudieras contar desde el marco jurídico internacional los derechos políticos y electorales de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+. Desde la definición, antecedentes, el contexto que tú ves y principalmente cómo tú evalúas los contrastes en las políticas públicas del mundo con los balances que tú puedas tener, positivos, negativos o relativos. Cuéntanos, Irene, cómo ves ese tema. Bueno, muy buenas tardes desde acá, buenos días a todas, a todos y a todes. Y bueno, y mucha alegría de que esta Internacional Feminista tenga estos espacios de formación, de reflexión. Y bueno, aunque hoy nos toca a la Gaby y a mí ser panelistas y a Javiera moderar esta sesión, que todas las participantes sepan también que nosotras aprendemos también con este trabajo, no solo por lo que tenemos que reflexionar para intervenir, sino porque también para nosotras es útil tener un espacio de aprendizaje, de reflexión que nos permita también ser más certeras en el trabajo que hacemos, sea desde la posición institucional o desde los movimientos sociales que nos toque. Yo creo que es importante, o por lo menos quería empezar reflexionando sobre una idea que quizá es muy básica, pero no me parece por ello menos importante señalar, y es que la participación política es un derecho y no es cualquier derecho, es un derecho de cualquier ser humano. Pero no es cualquier derecho porque es un derecho que abre la puerta a otros derechos. Sin participación política no solamente se vulnera ese derecho, sino también la posibilidad de reflexionar sobre cuáles son las cosas que en la sociedad, en la vida, en la economía funcionan mal y que tienen o requieren de una propuesta política y de una articulación para poder resolverse. Y esto lo planteo pensando no solo en la política institucional, sino en todos los derechos que tanto tiempo a los sectores populares les ha costado conseguir su reconocimiento, como es el derecho de reunión o de manifestación. Sé que tendrá diferentes nombres en cada país, pero digamos que creo que es importante no olvidar que es un derecho fundante de la posibilidad misma de que hablemos de democracia, ¿no? Y que tener una mirada feminista respecto al derecho a la participación política implica entender que además de la importancia del reconocimiento formal de ese derecho, por supuesto, y de que no existan leyes, normas o procesos de facto que restrinjan o limiten la participación política, el derecho de reunión, el derecho de movilización, es también importante ver cómo se produce esa participación efectiva, si realmente todas las personas tienen las mismas posibilidades de participar de forma efectiva en la política de su pueblo o ciudad, de su región, de su país. Y ahí creo que es importante pensar en una lógica que yo sobre todo le he leído a Nancy Fraser, cuando plantea que para que una sociedad sea justa y por tanto democrática, se tienen que dar a la vez o tenemos que analizar a la vez dos vectores. El vector de la redistribución, que clásicamente los sectores populares hemos puesto encima de la mesa, pero también el del reconocimiento. Es decir, que para que todos y todas podamos participar en igualdad de condiciones de la vida pública, también hay que fijarse en el estatus que la sociedad o que cada sociedad otorga a sus diferentes integrantes y, por tanto, que en estructuras y en sociedades patriarcales, más de la mitad de la población, pienso en las mujeres, pero también pienso en las personas LGTBI, no solamente afrontan un problema de redistribución o de falta de redistribución de la riqueza y de los recursos con los que son importantes para ejercer el poder, sino que también hay diferente estatus y un menor estatus, en eso consiste también la desigualdad en los sistemas patriarcales. Existe una diferencia de estatus que dificulta o impide directamente la participación política de importantes sectores y que mengua la posibilidad efectiva de participación, pues en este caso de las mujeres y de las personas LGTBI. Por tanto,
Para mí esto es importante también porque viene a dar respuesta a una de las preguntas que normalmente o que muchas veces se nos hace a las feministas, y especialmente con los debates transincluyentes y con la apuesta por los derechos de las personas trans o de las personas LGTBI como parte de la agenda feminista, porque las cuestiones de reconocimiento o de estatus, que a veces también se denominan de identidad, para mí falsamente de identidad, no son solo una cuestión psicológica o una cuestión de reconocimiento de quién eres, que ya de por sí es suficientemente importante, ¿no? Que tu sociedad te reconozca por quién eres, sino que también implica hablar de relaciones sociales que se institucionalizan y que implican de facto la diferente posibilidad de participar de forma efectiva en el sistema democrático de tu país. Y por tanto, que cuando hablamos de la participación política de las mujeres, en la práctica yo creo que desde la perspectiva feminista tenemos que verlo como un proceso, no como un acto, sino como un proceso, y como un proceso de conquista permanente de ese derecho y de los derechos que podemos conquistar haciendo política. Y por tanto también que nuestra participación en las instituciones, por supuesto que hace parte de ese derecho a la participación política, que las mujeres podamos elegir a quienes nos representan, pero también ser elegidas para representar, sino que es parte de un todo, que nuestra participación en las instituciones como feministas, digamos, no es un fin en sí mismo, o sus efectos o sus resultados creo que son verdaderamente potentes cuando se entienden como parte de un todo más amplio, que es la lucha feminista, y por tanto con el reconocimiento de que hay compañeras feministas que llevan a cabo ese proceso de participación y de conquista de derechos en el ámbito mediático o en el ámbito judicial o en el ámbito cultural, desde la sociedad civil, y que también existen compañeras que temporalmente asumen tareas militantes en la lógica institucional y en la participación institucional, porque lógicamente también como espacio de poder necesitamos estar ahí para poder avanzar en derechos, pero que nuestra participación en las instituciones creo que maximiza su potencia, o al menos yo solo la podría entender como parte de un proceso no exento de contradicciones y de diferencias. No lo digo para, digamos, como algo que entienda como simple, pero sí como algo necesario para poder comprender qué hacemos las feministas en las instituciones y lo que tiene que ver con el derecho a la participación política de todas las mujeres. ¿Qué herramientas o qué referencias hemos usado nosotras desde la política institucional o hemos pensado que podrían ser útiles en estos años en el Ministerio de Igualdad? Por supuesto que siempre la teoría y la práctica feminista, sobre el poder, sobre la economía, sobre la organización social, por supuesto también sobre las temáticas concretas de la agenda feminista, las vidas libres de violencias, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos LGTBI, el derecho al cuidado y el avance de las sociedades hacia el reconocimiento del derecho al cuidado. Pero yo creo que, digamos, que ese corpus teórico, que es muy diverso y en el cual además provenimos seguramente de muy diferentes trayectorias o de muy diferentes experiencias militantes, académicas, etcétera, es importante reconocerlo como una de las bases de nuestro trabajo también, porque para poder hacer lo que estamos haciendo ahora, que es verdad que estamos en un ciclo en el que hay muchas compañeras que por primera vez en mucho tiempo, incluso a veces por primera vez, estamos ocupando espacios de responsabilidad institucional. En España, por ejemplo, esta es la segunda vez en toda la historia de nuestra democracia que existe un Ministerio de Igualdad, pero el camino que nos ha traído hasta aquí no es el nuestro propio, es el de un montón de compañeras que llevan años haciendo crecer toda esa potencialidad del movimiento feminista para transformar la sociedad. Yo creo que el marco de los derechos humanos es importante mencionarlo cuando hablamos de hacer feminismo desde las instituciones, porque creo que no vale, entendiendo que desde las instituciones tenemos una responsabilidad especial. Las instituciones de una sociedad tienen una obligación y una responsabilidad especial en la garantía de los derechos humanos de todas las personas. Creo que es importante mencionarlo, ¿no? Que la perspectiva de derechos humanos tiene que estar siempre presente en el trabajo institucional que hacemos no solo las feministas, sino todas las compañeras que asumimos cargos institucionales, aunque no sea específicamente en términos feministas. Por supuesto, todo el corpus de trabajo que ha ido acumulando las Naciones Unidas, y soy consciente también de las particularidades de
de los consensos que se alcanzan en Naciones Unidas, pero por ejemplo para nosotras han sido muy útiles todas las recomendaciones generales del Comité CEDAW. Hay una en particular que es la Recomendación General 33 que habla sobre los sistemas de justicia patriarcal y los sesgos de género en la justicia, que son muy útiles para entender algunas de las apuestas que desde la institución como feministas tenemos que hacer para garantizar los derechos de todas las mujeres. En el marco europeo, por supuesto, el Convenio de Estambul del Consejo de Europa es una herramienta fundamental en el ámbito de las violencias porque por primera vez tipifica todas las formas de violencia contra las mujeres y establece una serie de obligaciones para los países que lo ratificamos. Este convenio es del año 2011 y, por ejemplo, en el caso de España lo hemos ratificado en el 2014. La propia Unión Europea lo acaba de hacer entrar en vigor ahora, este mismo año 2023, hace nada, hace unas semanas. Y por supuesto toda la estrategia y la norma europea, porque es en la región en la que nosotras estamos, pero sí quiero también reconocer que para nosotras ha sido muy importante todo el trabajo que ustedes han desarrollado en América Latina. No solamente las leyes o los aprendizajes compartidos que podemos hacer las unas de las otras, en las que nosotras hemos mirado mucho para América Latina para desarrollar la legislación en España, sino, por ejemplo, la Convención de Belém do Pará para hablar de violencia política contra las mujeres, que es una cuestión que en Europa y en España está muy poco reflexionada y muy poco pensada. Ustedes ahí llevan un camino enormemente mayor que el nuestro y que para nosotras es toda una referencia. Y pienso también, no sé, en las conclusiones de cuidados de la CEPAL del propio año pasado. Hay determinados marcos en los que América Latina claramente está marcando el camino. Y termino ya, que me han dicho hace rato que quedan 2 minutos para no excederme, que yo sí creo que igual que necesitamos una sociedad feminista y por tanto, no sé, una comunicación feminista o una justicia feminista, por supuesto que también necesitamos una institucionalidad feminista. Entonces, en realidad ese proceso de conquista de derechos también exige, no digo que sea el motor de las transformaciones, que eso creo que le corresponde al movimiento, pero creo que el resultado de esa lucha y de ese trabajo del movimiento feminista creo que también tiene que tener un eco y un respaldo en la institucionalización de esas conquistas feministas en las leyes, en las políticas públicas y en la propia arquitectura y estructura del Estado. Y que, por tanto, es muy necesario defender también esa institucionalidad feminista y esa lógica de un Estado feminista que desde esa posición y desde la obligación que tienen los Estados de garantizar los derechos tenga una mirada de género y una mirada feminista. Y espero que después podamos hablar de esto que solo dejo apuntado, que bueno, que es no olvidar que precisamente porque este es un proceso de conquista de derechos, que no solo se da desde las instituciones, pero que también es necesario dar la batalla desde las instituciones, está expuesto a una poderosa y feroz reacción machista y conservadora que también estamos sufriendo en nuestros propios cuerpos y en todas nuestras sociedades, porque como el feminismo es el motor democrático más poderoso que tenemos ahora en el mundo entero, pues también los reaccionarios han situado los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI como el centro principal de su agenda reaccionaria, en el sentido opuesto, ¿no? En el sentido de buscar que ni las leyes, ni las políticas públicas, ni las instituciones respalden esos derechos y a veces peor, ¿no? A veces que haya retrocesos, como estamos viviendo en muchas partes de Europa, pues creando zonas de exclusión LGTBI o retrocediendo en derechos fundamentales como el derecho al aborto. Muchas gracias, Irene. Sin duda, esta reacción la hemos visto todas las que estamos aquí presentes y seguro las participantes también. ¿Cómo ves tú el tema, Gabriela? Bueno, muy buen día o buenas tardes allá en Europa. Un abrazo muy grande a Irene, saludarte, Javiera, con mucho cariño, y a todo el equipo que hace posible que estos espacios de la Escuela de la Internacional Feminista puedan estar funcionando. De verdad, gracias, porque nosotras somos solamente provocadoras del debate, pero detrás de estas caras hay muchas compañeras que están trabajando muy duro para que esto pueda funcionar. A ver, yo quiero empezar con un concepto que creo que está hoy en discusión y en debate dentro de esa batalla muy dura
por empujar la participación política de las mujeres feministas, pero también de la población LGBTI en la política, ¿no? Y ese concepto es democracia paritaria. Yo creo que el concepto de democracia paritaria es importante discutirlo desde nuestra agenda feminista, porque va mucho más allá de la lógica que existía antes del debate de democracia paritaria, que era el de las cuotas para la participación de mujeres o población LGBT y en la política, en los espacios políticos, en los espacios de toma de decisión del Estado. Y pongo este concepto de democracia paritaria porque, bueno, vengo de un país, Bolivia, que está debatiendo de manera muy firme, como lo ha hecho Ecuador, como lo han hecho muchos otros países de la región, la necesidad de que la democracia paritaria se efectivice cotidianamente. ¿Qué quiere decir democracia paritaria? Quiere decir solamente que las mujeres tengamos el 50% de todos los espacios electivos de designación en el ámbito público. Para mí quiere decir mucho más que eso. Democracia paritaria significa no solamente un número en términos de cantidad, sino que al transformarse esa participación igualitaria, cambia la cualidad de la democracia en nuestros países, en nuestros estados. Y por lo tanto, eso tiene un efecto inmediato en toda la sociedad. No es que se queda en que un 50% de hombres y un 50% de mujeres en los parlamentos, un 50% de hombres y un 50% de mujeres en los gabinetes, sino que esa posibilidad de generar una masa crítica al interior del Estado, pero también fuera de las estructuras del Estado en la sociedad, generan cambios cualitativos. Es una manera diferente de hacer política pública. Cuando tú tienes un parlamento paritario, ya no solamente se trata de que las mujeres ocupen, bueno, ya ese 50% y punto, no. Las mujeres batallamos al interior de esos parlamentos para también ser parte de las presidencias de las comisiones más importantes de los parlamentos, comisiones como la Comisión de Constitución o las comisiones que tienen que ver con los temas económicos y presupuestarios, etcétera, etcétera. No por estar simplemente, no por hacer presencia o por cumplir el número, sino porque nuestra presencia introduce en el debate político elementos que han estado ausentes durante décadas y durante toda la historia democrática de nuestros países. O sea, seamos sinceros y sinceras, no se trata, por lo tanto, entonces solamente de un tema de cantidad, sino de cualidad. Lo mismo pasa cuando dentro de esa masa crítica que se genera al interior de los estados y de las sociedades, cuando se logra implementar o avanzar en la implementación de una democracia paritaria, por supuesto, poblaciones como la población LGBT deja de ser una población minoritaria que tiene derecho a tener una cuota por aquí, una cuota por allá, para impregnar el Estado con derechos, para impregnar el Estado con maneras de pensar, diseñar e implementar la política pública. Voy a poner un ejemplo muy simple que seguramente ustedes lo han escuchado 1000 veces, pero cuando se habla de agua potable en comunidades en las que el agua potable, acceso al agua potable, comunidades en las que el agua potable no es un derecho en el que la gente va a la cocina o al baño, abre su grifo o su pila, no sé cómo se dirá en todos nuestros países, y sale el agua potable y listo, no hay nada que discutir. Hay una enorme cantidad de población en América Latina que no tiene acceso a agua potable.
Pero dentro de esa población, quienes sufren más las consecuencias de la falta de acceso al agua potable porque tienen que caminar 10 kilómetros para ir a un río o a lo que fuere, a traer agua potable para cocinar, para comer, para alimentarse, para darle de beber a los animales, etcétera, etcétera, son mujeres. Entonces, ahora, cuando mujeres que tienen una agenda de derechos impregnada en su quehacer político, ingresan a la vida pública, la transforman totalmente, porque ya no van a pensar como pensaría muchos hombres en relación al agua potable, van a pensar como ellas han vivido, como ellas han sufrido la realidad. Por lo tanto, ese cambio cualitativo es importantísimo. Democracia paritaria no es solo 50%, 50%. Es otra democracia, es otra democracia, es otra lógica de democracia. Pero también cuando pienso en el acceso a la decisión política por parte de las mujeres como derecho, también pienso, porque ya lo hemos vivido, lo ha vivido Irene, lo he vivido yo, lo ha vivido decenas de mujeres que hemos tenido la posibilidad de ejercer cargos públicos y tomar decisiones en política pública, que el Estado en general es una moledora de carne, compañeras, es una trituradora de carne. Yo quiero utilizar una figura que a mí me ayudó mucho a entenderme a mí misma y a entender a otras compañeras que hemos tenido la demanda de ingresar a los espacios públicos de toma de decisión. Yo imagino, como médica que soy, el ejemplo entenderán que es un poco médico, pero yo imagino este proceso de ingreso de las mujeres al ámbito político público como lo que sucede en la piel, ¿ya? La piel tiene dos capas, una capa superficial, que es la epidermis, y una capa profunda, que es la dermis. Ambas, digamos, son parte de ese órgano que es la piel. Pues sucede que la dermis yo la utilizo para entender cómo funciona el tejido social que va generando liderazgos de mujeres, de personas de la población LGBTI, etcétera, en ese tejido profundo de la sociedad, en la universidad, en el sindicato, en la escuela, en el barrio, y va produciendo líderes, ¿no? Igual funciona en la piel. La dermis va generando células que se van especializando, que van mejorando sus capacidades, etcétera, y esas células suben a una capa superficial visible, que es la epidermis, y esas células aparecen a la superficie política. De la misma manera vivimos en nuestras sociedades. Durante años, la capa social, esa profunda, ese tejido social, va generando liderazgos de mujeres desde el barrio, desde cada uno de los espacios, y le toma años de acumulación, de construcción, de acumulación de experiencia, de capacidades académicas, etcétera, etcétera, de capacidad de organización, etcétera. Y lleva a sus mejores cuadros, a sus mejores lideresas, a la superficie cuando las manda de ministra, de diputada, de senadora, de alcaldesa, de concejala, etcétera, etcétera, y estos liderazgos emergen a la superficie. Probablemente hasta ese momento no conocía, cuando Irene estaba ahí militando en
en la universidad o yo estaba militando, acompañando organizaciones indígenas, a mujeres indígenas en el oriente boliviano, nadie sabía que Gabriela Montaño existía siquiera. Ahí estamos en la dermis. Cuando Gabriela Montaño o Irene Montero se convierten en esas caras visibles, cuadros de esos procesos, emergen. Ahora, ¿qué sucede? Sucede igual que en la piel. Esas células que emergen a la epidermis, en la piel, en unos días son desechadas, mueren y nos bañamos, nos cepillamos y botamos las células que se descaman y las tiramos por la cañería. Bueno, pues en el Estado muchas veces sucede eso. Hemos tenido años de acumulación para que líderes campesinas, trabajadoras, estudiantes, etcétera, etcétera, acumulen experiencia, etcétera, para llegar a una representación política, y resulta que en unos pocos meses, inclusive a veces, o años, son desechadas por el sistema. Eso es lo que tenemos que lograr, desde mi punto de vista, romper, porque resulta que una mujer X que ha sido diputada, senadora, alcaldesa, lo que fuere, acumula para sí una cantidad de experiencia en la función del ejercicio de la decisión de lo público que no podemos desechar. Entonces, en esa moledora de carne que son los estados, tenemos que ser capaces de generar, digamos, puentes que hagan retornar esa experiencia a la capa profunda de la sociedad para poder seguir construyendo y alimentando liderazgos que serán diferentes generacionalmente, que vendrán con otras cargas, pero que podrán seguir construyendo. Perdón si me pasé un poquito, pero bueno, espero que sea útil para la charla. Y buenísimo, no, excelente además análisis con la dermis y la epidermis, para reflejar un poco el trabajo político del mundo feminista. Yo quisiera pasar, aprovecho, Gaby, de preguntarte inmediatamente algo que quizás mencionaste en tu primera palabra, pero igual para profundizar, a propósito de las corrientes feministas actuales en las gestiones públicas del mundo. ¿Qué implica para ti hoy la construcción de una agenda política y pública en clave de género y diversidad, en clave feminista? ¿Por qué debemos hacerla en esa clave? ¿Y cómo ven esas agendas, digamos, específicas que están en distintos lugares del mundo, y cómo crees tú que se han ido elaborando estos principales conflictos o contradicciones también de dichas agendas? A ver, mira, yo esa pregunta o ese disparador me hace recuerdo una conversación que tuve con unos compañeros de la izquierda latinoamericana, compañeros muy queridos y muy respetados. Un día en México, hace casi un año, un poco más de un año. Y claro, yo los escuchaba decir, oigan, pareciera que la agenda del progresismo de la izquierda se ha agotado, ¿no? Que se está agotando. En Latinoamérica tuvimos una primera ola progresista en la cual hubieron grandes transformaciones, etcétera. Ahora estamos en una segunda ola que parece más administrativa, y nuestra agenda progresista parece haberse agotado. Yo los escuchaba, y como muchas veces nos pasa a las mujeres, y más a las mujeres feministas, yo decía, a ver, voy a esperar, esperé a que sigan hablando y hablando, y después de unos 20 minutos no me aguanté más y les dije, pero a ver, un momentito, compañeros, ¿cómo que no tiene agenda el progresismo en Latinoamérica? Sí tiene una agenda, la cuestión es que ustedes no la quieren ver porque probablemente no les interesa verla. Las dos agendas más potentes que tiene el progresismo y la izquierda latinoamericana son, y bueno, yo creo que mundiales, como lo ha dicho Irene,
es la agenda feminista y es la agenda progresista, con una mirada progresista en el tema medioambiental. Esas son para mí los dos grandes motores del progresismo y de la izquierda latinoamericana y mundial. Entonces, ese es el tamaño de la agenda feminista, y por eso la agenda feminista tiene que estar en el centro y ser el corazón de la agenda de transformaciones progresistas y de izquierda en el mundo y en Latinoamérica. ¿Cómo no va a ser central si cuando estamos discutiendo los temas y la agenda que tiene que ver con la legislación vinculada a los temas de cuidado, etcétera, estamos discutiendo el corazón de la reproducción del capitalismo en el mundo entero? Estamos, a ver, una mujer que se tensiona entre la posibilidad de reproducción del capital como una mano de obra trabajadora intelectual, o trabajadora, mano de obra en una fábrica, en el campo, etcétera, etcétera, tensiona esto con la posibilidad de la sociedad de reproducir la vida humana, está tensionando el corazón del capitalismo. Por eso es que nos atacan como nos atacan, como decía Irene en su primera intervención. Entonces, a ver, la ultraderecha, los Milei, Bolsonaro, Trumps, etcétera, etcétera, no es que tienen como uno de sus ejes centrales la agenda antiderechos por casualidad. Saben que defendiendo esa agenda antiderechos en contra de las mujeres, de la población LGBTI, en contra de los pueblos indígenas, etcétera, etcétera, están conservando uno de los poderes más importantes que se reproduce en el sistema del capitalismo. Por lo tanto, a ver, si somos progresistas, si somos de izquierda, no podemos no ser feministas y no asumir la agenda feminista. Ahora, es tan tensionadora nuestra agenda, la agenda feminista, que inclusive el progresismo y la izquierda regional en Latinoamérica, pero mundial, tiene dificultades para responder a esta agenda, porque cualquier agenda revolucionaria, compañeras, no es revolucionaria precisamente porque toca los cimientos mismos de la forma de organización del Estado y de la sociedad. Si no, no es revolucionaria. Entonces, claro, desde el Estado vamos a poder resolver totalmente y al 100%, desde el Estado como es hoy el Estado, en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo, vamos a poder resolver esta tensión que es el nudo del capitalismo. No. Mi respuesta es no. O sea, eso no se resuelve solo con leyes, mejores leyes o mejores políticas públicas. O sea, necesitamos transformar al Estado, necesitamos transformar a la sociedad para que este nudo pueda desatarse. Por eso creo, porque además cuando uno empuja esa agenda hasta el fondo, termina llegando a la conclusión de que no es posible hacerlo con estados como los que tenemos. Y entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Transformar el Estado. Y si tienen que transformar el Estado, empiezas a pensar en cosas muy complicadas como asamblea constituyente, como modificaciones constitucionales profundas, como... y lo digo porque tenemos el ejemplo de Chile. En términos del proceso constituyente, la agenda central probablemente de ese proceso es esta agenda feminista. Y aquí quiero cerrar con un minuto, seguramente en otra intervención podré profundizar en esto, pero lo que me preocupa es que no podemos permitir que ni la derecha ni la ultraderecha, ni nuestros compañeros del progresismo, de la izquierda, etcétera, responsabilicen a la agenda feminista y a las feministas que están en ejercicio
del poder público y de la política de sus derrotas electorales o políticas. Sus derrotas electorales y políticas que las asuman ellos también. El echarle la culpa a la agenda feminista es una salida, pero de kinder, de básico. No podemos permitir, y alerto sobre este tema. Muchas gracias, Gabriela. Sin duda en Chile doy fe de que se nos ha culpado muchas veces por el primer proceso fallido y bueno, y ahora se viene un debate interesante a propósito de eso. Le doy la palabra a Irene para que también pueda referirse a propósito de las corrientes feministas actuales. Bueno, me parecen muy inspiradoras las reflexiones que hacía Gaby en términos de reflexión y también emocionales, que no es menor también, que nos hagan sentido las cosas desde la tripa, ¿no? Desde la guata. Yo creo que hay una cosa a la que Gaby ha aludido varias veces en estas dos intervenciones, y es que en este momento de la lucha feminista y del avance decidido del movimiento feminista, que yo creo que es el principal motor democrático ahora mismo de nuestras sociedades, no solamente tienen que ver con una agenda común, lógicamente, en temas muy diferentes como pueden ser los derechos sexuales y reproductivos o las vidas libres de violencias o el derecho al cuidado o los derechos LGTBI, sino que hay una cuestión central de la que nos estamos ocupando o nos debiéramos ocupar, que tiene que ver con la voluntad de poder y con la disputa de ese poder. Gaby decía antes, no se trata de que nosotras, que digamos, esto es parte de la agenda más clásica del feminismo institucional, al menos en Europa, ¿no? Si las mujeres somos el 50% de la población, queremos el 50% del poder. Entonces queremos que haya 50% de mujeres en el Parlamento o en el Senado o en un gobierno. Obviamente que eso es necesario, pero en realidad este desborde actual del feminismo yo creo que deja esa reflexión como una reflexión casi estadística, o sea, como si las mujeres somos más de la mitad de la población, pues deberíamos estar representadas en esa proporción en todos los espacios donde se toman decisiones. Desgraciadamente, claro que sigue siendo una reflexión feminista porque no hay ese tipo de paridad, no hay paridad numérica en casi ningún espacio de representación, o por primera vez en muchos de los gobiernos populares se está poniendo encima de la mesa esa paridad, o de los procesos populares en las cortes, ¿no? En los parlamentos, pero de lo que estamos hablando las feministas en este momento no es de que queramos formar parte 50-50, que por supuesto, digamos que lo damos por hecho, aunque todavía no sea una cosa conseguida en todo el mundo. De lo que estamos hablando es de tomar ese poder para transformarlo y de que nuestra presencia en las instituciones transforme esa propia lógica de poder y transforme, por tanto, también en lo que tiene que ver con las instituciones al Estado mismo, la forma de hacer las leyes, la forma de pensar en la política pública, la prioridad que la política pública le da a unos u a otros derechos y por tanto de transformarlo todo, que es lo realmente poderoso que plantea el feminismo y por lo que estamos en el centro de los ataques. Cuando Gaby explicaba tan maravillosamente bien esto de la dermis y la epidermis, a mí me hacía pensar que claro que una tarea de las feministas ahora es también ocuparnos de cómo ese ciclo se da, porque yo creo que la idea a la que nosotras deberíamos aspirar, o el escenario al que nosotras deberíamos aspirar, es que ese ciclo por el cual el acumulado de años, ¿no? De experiencias, de trabajo militante, de procesos de organización y de reflexión muy complejos desde muy diversos ámbitos, deriva en que hay, digamos, liderazgos o procesos populares que se concretan en conquistas institucionales, en leyes, en ministerios, en gobiernos, no debería ser un proceso circular que además tarde décadas en producirse, sino que deberíamos aspirar a que sea una espiral, ¿no? A que las puertas que conseguimos con todo ese acumulado abrir en un momento dado estén cada vez más abiertas para que entren más, porque no se nos olvide que no todas las mujeres tenemos la misma posibilidad ni siquiera de abrir la puerta o de ocupar esa posición de liderazgo, y eso el feminismo lo está planteando cuando hablamos de interseccionalidad o de la importancia de hacer un feminismo antirracista, anticolonial. Estamos hablando también de eso, de reconocer que no todas tenemos las mismas posibilidades de ocupar las posiciones de liderazgo y que también necesitamos proteger los aprendizajes que hacemos cuando llegamos a posiciones en las que es muy raro que una de nosotras esté. Proteger
los aprendizajes y ser capaces de utilizarlos para que, digamos, ese trabajo de décadas que decía Gaby, ojalá no dure siempre décadas, ojalá sea cada vez más rápido, porque el acumule de esos aprendizajes nos lleve a ser más rápidas y a que más compañeras puedan pasar, ¿no?, y más rápidamente a esa epidermis, sino también porque uno de los objetivos de nuestros adversarios ejerciendo violencia política es disciplinarnos a todas a través de ese barrido de la epidermis, ¿no? O sea, que lo que ellos están buscando no es que ese proceso sea circular y lento, que ya eso es un problema para la conquista de nuestros derechos, sino que lo que buscan es decir, bueno, si ustedes han conseguido en tanto tiempo llegar a estas conquistas con estos liderazgos y con estas propuestas y con estos avances en derechos, yo voy a intentar que este barrido que hago y por tanto también que el desprestigio que hago de sus políticas, ¿no? Hemos aprobado una ley en defensa del aborto y miren qué desgracias han ocurrido. Hemos aprobado una ley contra las violencias sexuales y miren qué mala ley es, qué desgracias han ocurrido. Desprestigio las conquistas y también a las compañeras que ejercen esos liderazgos, ejerce una violencia política contra ellas que es disciplinadora para la capacidad que tenemos desde esa dermis de decir, bueno, pues cuando una compañera debe ser relevada, hay otras. Bueno, ¿y quién va a querer asumir, ponerse en una posición en la que se recibe una violencia tan bestial que en algunas ocasiones, como bien sabéis, allá llega al asesinato, ¿no? Llega a una violencia política que acaba literalmente con tu vida por ponerte al frente en una lucha medioambiental o en una lucha por los derechos humanos de las mujeres. Entonces, creo que es uno de los grandes temas de los que nos tenemos que ocupar, no solamente de los elementos específicos de nuestra agenda, que por supuesto, y tenemos que aprender las unas de las otras, cómo hacer las leyes más eficaces, cómo avanzar más rápido en el trabajo de despatriarcalización del Estado, como plantean las compañeras bolivianas, y de feminización de todas las instituciones, sino también cómo protegemos la propia capacidad del movimiento feminista. Por eso antes decía, creo que no podemos entender nuestra presencia en las instituciones como a veces se ha entendido desde una agenda feminista más de corte neoliberal o de corte más institucional clásico, que es como, bueno, con que llegue una ganamos todas. Bueno, si llega una, obviamente es mejor que si no llega ninguna, pero para que cuando llega una ganemos todas, lo que hagamos en ese proceso es importante también. La puerta que una ha conseguido abrir o que hemos conseguido entre todas que se abra para una, mejor dicho, tiene que quedarse abierta, tiene que hacerse cada vez más grande y tenemos que ser capaces de proteger que puedan pasar por ella cada vez más compañeras. Quería apuntar también en ese sentido que yo creo que eso es un elemento muy importante de la agenda feminista de este tiempo. A veces en España lo hemos planteado como una cuarta ola porque, no sé, por primera vez en nuestro país por lo menos hemos podido hablar más específicamente de las violencias sexuales que hasta ahora permanecían muy ocultas de la agenda política institucional, o porque por primera vez se ha situado en el centro la cuestión de los cuidados, que como decía Gaby, efectivamente, no se trata solo de hacer una política pública de cuidados, sino de transformar por completo nuestra forma de organizar la economía y la vida, porque estamos dándole al corazón de la organización de este sistema económico depredador e injusto y estamos diciendo hay que transformarlo de arriba abajo, sino que a veces hablamos de cuarta ola, pero que creo que a lo mejor, digamos, esa es una mirada que no refleja lo que está pasando en muchos sitios y que en realidad tiene que ver con una lógica de desborde, donde también se han desbordado las agendas políticas feministas institucionales más clásicas, que tradicionalmente se han ocupado más de la ruptura de los techos de cristal, sin pensar en los suelos pegajosos. No sé si estos términos se usan, supongo que con variaciones en todos los países, pero la lógica de los techos de cristal, la participación paritaria en los consejos de administración y en los órganos de gobierno, se ha quedado muy corta para este feminismo, que está planteando, no, la transformación es techos de cristal y suelos pegajosos, y no da igual ocuparse de una cosa solo o de las dos, o más centrada esa agenda más institucionalizada clásica en la legislación laboral para garantizar igualdad en el trabajo, sin pensar que hasta que no alcancemos igualdad en el ámbito de los cuidados es imposible tener legislación laboral alguna que garantice los derechos de las mujeres o la igualdad de las mujeres en el ámbito laboral, o la ausencia completa de interseccionalidad, o digamos una agenda que por lo menos en España sí es verdad que se ha ocupado mucho de la violencia en el ámbito de la pareja o la expareja, pero que había dejado más de lado las violencias sexuales. Entonces creo que este feminismo popular es un desborde también de
de los temas y de las formas de hacer política de las feministas en las instituciones. Y no lo digo para, digamos, como una crítica a las compañeras anteriores, porque bastante difícil lo han tenido para abrir esas puertas. Pero es verdad que esta lógica de desborde a veces lleva, y con esto termino, como esta lógica de desborde y de transformación tan profunda que el movimiento feminista está planteando, de reorganización tan profunda de la economía, de la sociedad, de la propia forma de hacer política y de participar en política, que Gaby decía, nos puede llevar a cambios constitucionales, como han vivido las compañeras en Chile o como están ustedes también abordando, pero no solo, es también un cambio muy profundo en la forma de hacer política desde lo más cotidiano también, como concejal o concejala en un ayuntamiento, en un barrio, en un pueblo. Es un cambio muy profundo de cuáles son las prioridades de la política pública, de cualquier tipo de política, la necesidad de que tenga una perspectiva de género. Nosotras acá hemos intentado hablar mucho de eso. No se trata solo de que podamos sacar una ley que garantice el derecho al aborto o las violencias sexuales o no sé, o un plan corresponsables para garantizar la conciliación. Es que yo quiero hablar de fiscalidad, porque si no existe fiscalidad justa, también los derechos de las mujeres se van a ver gravemente dañados y, por tanto, quiero hablar de economía, quiero hablar de cuidados, que es el corazón de la organización económica de este sistema, y quiero un Estado feminista, y quiero también una justicia feminista, y quiero unas instituciones que no reproduzcan la desigualdad, porque lo contrario de unas instituciones feministas son instituciones que normalizan la desigualdad e incluso que contribuyen a repetirla. Y en ese sentido, me hace mucho sentido rescatar aquello con lo que terminaba Gaby respecto a echar la culpa a las feministas o a responsabilizar a las feministas no solo de nuestras derrotas cuando algo sale mal, que como todo en esta vida, todos los procesos de conquista de derechos, para que salgan bien una vez, normalmente tienen que salir mal varias veces, sino también de responsabilizar a las feministas de las derrotas que pueda sufrir el bloque progresista en general. Eso lo hemos vivido en España en los últimos meses, ¿no? En los últimos meses a nosotras se nos ha dicho, las feministas incomodan, las feministas han ido demasiado rápido, han querido llegar demasiado lejos, y eso ha provocado una reacción en los sectores de la extrema derecha, en los sectores más reaccionarios, que ahora están a punto de ganar porque las compañeras han ido demasiado rápido. Cuando yo creo que la realidad, incluso electoral, de los procesos que estamos viviendo, de los procesos populares y democráticos que estamos viviendo, es justo la contraria. No existiría, creo yo, un solo gobierno popular sin la participación de las mujeres y sin la participación concreta del movimiento feminista, situando como centro de los procesos democráticos los derechos de las mujeres y las transformaciones feministas como una cuestión ineludible, no como un punto 2.3 de un programa electoral, sino como una cuestión central de los procesos. Y obviamente que todo proceso de avance tiene una reacción, pero nosotras, las feministas, somos garantía de victoria. Eso sí, eso tiene que llevar a nuestros compañeros también a una reflexión importante sobre cómo acompañan la batalla que estamos dando las feministas, sobre cómo la acompañan, sobre cómo la protegen y cómo la respaldan, y cómo se ponen también al frente cuando hay una compañera que es atacada por estar impulsando esas transformaciones, sea desde un gobierno o desde un parlamento o desde el movimiento social o desde cualquier otro ámbito, ¿no? De la universidad, el sindicato o donde sea. Porque creo que esa es ese es uno de los núcleos de los sectores de debate y de reflexión de los sectores progresistas en este momento. Los sectores reaccionarios no están yendo contra las feministas porque seamos el eslabón más débil del progresismo, porque seamos, digamos, aquel eslabón al que si golpeas, no sé, puedes seguir haciendo política con normalidad. Nos golpean porque somos el eslabón más fuerte de los procesos democráticos y, por tanto, si disciplinan al conjunto de la izquierda o de los sectores progresistas a través de las feministas, no ganamos en décadas de nuevo. No ganamos en décadas de nuevo. Y yo creo que esa es una reflexión que, bueno, desde luego creo que las feministas cada vez tenemos más clara, pero que también deberían hacer todos los sectores progresistas en nuestros países y que tenemos que ayudar a que la hagan.
Muy de acuerdo, Irene, con eso último. Bueno, muy de acuerdo con las dos. Qué grandes presentaciones hemos tenido ahí, el chat también se evidencian los agradecimientos. Solo manifestar algo muy lindo, quería comentarlo, cómo se ponen de acuerdo ahí tres chicas para reunirse en Brasil, se ponen de acuerdo ahí a propósito de una compañera que llegó hace poquito ahí a, a Sao Paulo, si no me equivoco. Qué bien que sirva este encuentro también para seguir uniendo a feministas. Eh, Quiero pasar a una tercera pregunta un poco más quizás específica a propósito de sus quehaceres y también a propósito del movimiento feminista, ¿no? Hemos estado hablando harto del trabajo político que les ha tocado también desde la institucionalidad, a pesar también de ese muy interesante análisis que hacía Gabriela sobre dermis epidermis, un poco a propósito de eso también, sobre el feminismo en la práctica y acción política, y también un poco ahí en específico cuál es la estrategia de esa relación entre la gestión pública y el movimiento feminista. Irene, me gustaría darte la palabra un poco ahí para comentar a propósito de eso. Pues gracias, Javi. Como me he extendido más antes, yo creo que esto lo hemos ido hablando en otras respuestas, pero como por sistematizar solo dos ideas. Una es una idea que yo por lo menos he aprendido de una compañera aquí del Ministerio, bueno, una de las feministas más expertas en violencias machistas y en violencias sexuales de nuestro país y también de feminismo con perspectiva de derechos humanos, que es María Naredo, que os recomiendo a todas, todos, todes que la sigáis y que si tenéis la oportunidad de conocerla la abracéis muy fuerte, que siempre plantea que desde la perspectiva de derechos humanos que comentaba al principio, que las mujeres y las personas LGTBI son titulares de derechos y por tanto las instituciones tenemos la obligación de reconocer a las personas, y en este caso a las mujeres, a las personas LGTBI, como titulares de derechos y que las instituciones somos titulares de obligaciones. Y por tanto, yo creo que lógicamente, pensar en la relación entre la institución y el movimiento siempre es pensar en una relación dinámica, a veces más conflictiva, a veces menos, pero yo creo que lo más importante es pensarla como un vínculo que es necesario, porque de lo contrario no vamos a conseguir que el movimiento feminista avance. O sea, yo me creo firmemente, aunque ya lo he dicho varias veces en esta jornada, que nos tenemos que entender como parte de un todo, y eso no quiere decir pensar que todas tenemos la misma responsabilidad en las cosas o el mismo papel que jugar, sino que la actividad o el trabajo institucional, el trabajo feminista que desarrollamos desde las instituciones tiene que entenderse como una parte de la lucha militante que se ejerce desde las instituciones, igual que hay otras compañeras que la ejercen desde el ámbito mediático o desde el ámbito cultural o desde el ámbito académico o desde el ámbito judicial o el sindical, que estamos al final en un trabajo pues muy complejo y con muchas miradas distintas y muchas veces sin herramientas de coordinación permanente o explícita, pero que estamos haciendo parte de un todo y lo más importante, por tanto, es entender cuál es el rol de cada espacio. Y a mí ahí sí me parece importante, cuando estamos en una posición institucional, entender que nuestra principal función es garantizar que el Estado cumple con su obligación de ser un titular de obligaciones para con la ciudadanía, para con las mujeres, para con las personas LGTBI. Es decir, que nosotras no tenemos que hacer cualquier tarea en la institución. Tenemos la obligación de que nuestra tarea en la institución implique la consolidación, la institucionalización de esos avances feministas que se están peleando desde otros muchos lugares. Y creo también que muchas de las leyes o de las políticas públicas feministas que nosotras conseguimos impulsar, además de cumplir esa función, porque somos titulares de obligaciones como instituciones, son también un insumo para, o un motor o un disparador de reflexiones sociales o una ayuda para que reflexiones que el movimiento feminista lleva haciendo mucho tiempo las pueda hacer también el conjunto de la sociedad. Y pienso en algunas de las cuestiones que nos han pasado en esta legislatura, por ejemplo, con la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos, que uno de los elementos que más titulares acaparó y que más se comentó cuando sacamos adelante esa ley
no tenía que ver solo con el derecho al aborto, que suele ser el elemento, digamos, central cuando se aborda una ley de derechos sexuales y reproductivos, sino también, por ejemplo, con la menstruación y con la salud menstrual como parte del derecho a la salud. A lo mejor esa reflexión es muy clara para las feministas, lo vemos evidente y ni siquiera nos parece un tema de debate, pero en la sociedad sí se convirtió en un tema porque había mucha gente que por primera vez se preguntaba ¿cómo puede ser esto de que nunca hablemos de la menstruación? O mira, nunca me había preguntado me había parado a pensar que la salud menstrual forma parte del derecho a la salud y que por tanto es un derecho fundamental. Y por tanto, creo que también eso es algo importante porque desde la institución no solamente creo que tenemos la obligación de responder al mandato del movimiento feminista y de las feministas que en otros ámbitos están empujando para la conquista de derechos, sino que también la institución puede ser un lugar desde el que plantear motores de reflexión social colectiva que permitan acelerar las transformaciones, porque cuando una sociedad toma conciencia de un problema o de una necesidad o de la ausencia de un derecho, es más fácil que exija que ese derecho se garantice desde las instituciones. Y por último, me gustaría apuntar también a una cosa que hemos apuntado muchas veces, pero que se puede parecer pequeña, pero que a mí me parece muy importante, que es no olvidar nunca que el trabajo que hacemos es un trabajo colectivo, que el trabajo que hacemos es un trabajo que se hace en equipo. Y lo digo también como una de esas cosas que para mí ha sido uno de los grandes aprendizajes o que he reforzado en estos años, ¿no? Que es como el nivel de violencia que se ejerce contra las feministas que estamos en posiciones de responsabilidad y la presión que hay para que tú caigas, porque, insisto, no van a por ti en términos solo porque no van a por ti por quién eres, es decir, no van a por ti en términos personales, pero sí utilizan cuestiones personales muchas veces, pero que no van a por nosotras, por quiénes somos nosotras, sino por el ejercicio de disciplinamiento que supone para todas las demás. Y lo van a hacer con la siguiente y con la siguiente y con la siguiente que venga si no conseguimos proteger. Y yo creo que el principal factor de protección de la lucha feminista en este momento es su carácter colectivo. Y eso que se ve muy fácil cuando hablamos del movimiento popular, creo que no se ve tanto cuando estamos en las instituciones, pues porque la dinámica institucional también aparenta ser más individualista, aparenta ser más centrada en figuras o en liderazgos y no se entiende o es más difícil de explicar o de explicitar o de visibilizar que la gran condición de posibilidad de que una aguante y de que una tire para adelante y de que una pueda hacer su tarea como titular de obligaciones y garantizar derechos es precisamente que nunca está sola, ¿no? Que siempre tiene un equipo, y no lo digo solo en términos de un equipo de asesores y asesoras que están a tu lado, de compañeras que te quieren, sino que realmente hay un proceso colectivo más allá de ese liderazgo individual que puede tener más visibilidad como tal. Gracias, Irene. Me gustaría, antes de pasarle la palabra a Gabriela, comentar que pueden hacer preguntas a los participantes en el chat y vamos a estar atentas desde el equipo para poder transmitírselas al final de las preguntas provocadoras a Irene y Gabriela. También saludar, cada rato se han estado conectando más y más personas, contarles que hoy día se inscribieron personas de Chile, España, México, Argentina, Perú, Colombia, Honduras, Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela, Francia e Italia. O sea, más internacional la escuela, imposible. Agradecidas, por cierto, todas de su participación y ahora sí, con ese pequeño break informativo, en especial ahí a las participantes que están escuchando a Gabriela e Irene, le doy la palabra a Gabriela. Bueno, gracias, Javiera. Yo voy a ser un poco malcriada porque, bueno, es nuestra característica también. Si no seríamos malcriadas y seríamos muy obedientes al sistema, seguramente no seríamos ni feministas, ni mujeres de izquierda, ni progresistas, ni nada de eso. Hay una pregunta que sí no pude evitar leerla en el chat, que dice que ¿no es preferible que haya movimiento y alternancia en el poder en vez de acumulación por parte de unas pocas, por mucho que tengan expertise?
creo que el movimiento en el poder, o al menos la promesa de movimiento, el relevo constante para no perder el contacto con la realidad, incide positivamente en las sociedades democráticas. Creo Silvia, si no me equivoco. Bueno, precisamente Silvia lo dijo en su última intervención Irene y en la anterior también, pero precisamente esta metáfora que utilicé de dermis y epidermis, mi mirada es una mirada crítica. Probablemente me tomé más tiempo para explicar cómo funciona y menos tiempo para decir cómo creo que críticamente deberíamos mirarlo y actuar sobre esa realidad, ¿no? Yo también creo que debería ser, que debe ser lo más colectivo posible, que debe ser, como acaba de decir Irene, una masa crítica que no posibilite tan fácilmente que esa moledora de carne del Estado pueda desechar mujeres feministas como si fuéramos, no sé, ropa vieja o ropa sucia. Pero hay un elemento ahí que es, en mi experiencia, es sumamente importante. Y es que la práctica política de nosotras, de nosotres, de nosotros, debería ser una práctica política que combine permanentemente la militancia activa, de base, de calle, y la presencia en el Estado. Y cuando digo eso, no estoy hablando simplemente de que las mujeres feministas que nos toca ejercer alguna responsabilidad en el Estado, tengamos comunicación con las compañeras que siguen militando en el sindicato, en el partido, en la sociedad, etcétera, sino que seamos capaces de transitar de ida y vuelta las veces que sea necesario mientras ejercemos nuestra responsabilidad en el cargo público. Porque ahí es donde realmente se alimenta e interactúa la agenda feminista y la agenda de la izquierda y del progresismo. Si abandonamos la calle, quienes ejercemos alguna responsabilidad pública, perdemos la posibilidad de proteger a gobiernos progresistas. Ojo, yo vengo de un país en el que el 2019 se dio un golpe de Estado tan cruento como se daba en la época de los golpes de Estado militares. En Bolivia, el 2019, tuvieron que matar a 38 personas para quitarle el poder a un gobierno progresista y de izquierda a la cabeza de Evo Morales. Estamos en una situación en la que un presidente electo en Guatemala está denunciando que corre riesgo de un golpe de Estado antes siquiera de posesionarse después de haber ganado elecciones con el voto. Es decir, no estamos, o sea, los gobiernos progresistas de izquierda, que para mí son la única posibilidad de que la agenda feminista avance, son la única posibilidad. O sea, pensar que desde gobiernos de derecha se va a poder hacer avanzar la agenda feminista, olvídense, mucho más cuando la derecha más de centro ha sido absolutamente desplazada por una ultraderecha fascista, absolutamente patriarcal, y por lo tanto está en una acción de defensiva antiderecho y en contra de la agenda feminista. O sea, creer que con la derecha democrática vamos a avanzar, eso es no se me ocurre ninguna palabra más clara que una mamada, compañera. O sea, no hay posibilidades. Pero volviendo a la pregunta de Silvia, entonces, en esa misma figura de la dermis y de la epidermis, quienes han ejercido alguna responsabilidad, voy a poner mi caso. Gabriela Montaño, hoy yo no ejerzo ninguna función pública. Soy feminista, soy de izquierda y soy militante del MAS,
partido al que le dieron golpe de Estado en Bolivia. ¿Cuál es mi visión crítica? La responsabilidad de Gabriela Montaño hoy es volver a la dermis, pero volver a la dermis para poder compartir con mis compañeras lo que he vivido dentro del Estado y al mismo tiempo alimentar a que esa puerta de la que hablaba Irene se abra más para otras compañeras que serán generacionalmente distintas a mí, que portarán una agenda mucho más potente seguramente, pero a la que yo podré haber ayudado a fortalecer y formar en esa dermis o en esa capa profunda de la sociedad y en ese tejido. Pero también, y no voy a dejar de hacerlo, también es mi responsabilidad como feminista, como militante de izquierda, cuidar un gobierno progresista de izquierda, una posibilidad de seguir gobernando, etcétera. Y es mi responsabilidad, nuestra responsabilidad colectiva, también ser capaces de reconocer que si hay una compañera feminista que tiene la posibilidad de llegar a un puesto en los espacios de toma de decisión, tenemos la obligación de acompañarla, de protegerla, de visibilizar la violencia que se ejerce contra ella, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son una inmensidad de tareas, pero obviamente esas tareas, como son colectivas, no son de una persona, se distribuyen de una manera mucho más equitativa. Y en el mundo feminista real, en el mundo feminista anticolonial, en el mundo feminista que se reconoce antifascista, en ese mundo feminista que queremos construir, que queremos fortalecer desde esta internacional feminista también, creemos que el ejercicio de la política es central, compañeras. Lo dijeron nuestras compañeras en la anterior conversación que tuvieron aquí, pero a mí me parece importantísimo el creer que solamente que la política en términos partidarios siempre va a ser una política que nos mutile, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, no hay que meterse ni con los partidos políticos ni en el ejercicio del poder. Para mí es una herramienta del patriarcado, porque nos convence de no participar, nos convence de no asumir nuestras responsabilidades. Y entonces creo que también hay que luchar contra eso. No podemos dejarle la responsabilidad de la toma de decisión a gente que representa el patriarcado, el fascismo, el racismo, etcétera. Tenemos que poder luchar contra ellos también desde el ejercicio del poder. Miren, yo estoy segura que en Bolivia no nos hubieran dado golpe de Estado si esa interrelación calle-Estado no se hubiera ido resquebrajando. Uno de los elementos que posibilitó un golpe de Estado en Bolivia fue el resquebrajamiento de esos vasos comunicantes y de esa posibilidad de que fluyamos entre un espacio y el otro sin ningún miedo, sin ninguna dificultad. Tenemos que poder fluir entre el Estado y la calle, entre el Estado y el sindicato, entre el Estado y la universidad, entre el Estado y la academia, entre la calle, todo el tiempo, porque si no, los procesos progresistas que impulsamos, que defendemos, que alimentamos, también corren peligro. Y ahí me parece fundamental esto, y por supuesto, Silvia, estoy de acuerdo contigo, no se trata de alimentar individualidades, sino se trata de alimentar lo colectivo. Buenísimo, Gabriela. Se agradece también el ímpetu inspirador. Ahí también lo agradecían en el chat. Bueno, como tú nos desordenaste un poco, yo también voy a desordenar de vuelta. Y antes de hacerle la última pregunta,
preparada por el equipo. Voy a pasarme también a dos preguntas bien relacionadas que hicieron en el chat sobre interpelación a los varones. Y me gustaría que ustedes ambas puedan responder un poco ya ahora sintéticamente, que el tiempo ya se nos está acabando, a propósito de las dos. Voy con ellas. María Isabel comenta y pregunta: a veces los compañeros que imparten formación política nos descalifican constantemente por insistir en el uso del lenguaje inclusivo. Nos dice que es cansado y que las asambleas se alargan mucho. ¿Qué hacer con esos compañeros tan doctos que no quieren la agenda feminista ni hacer un debate de fondo? Por otro lado, y bien relacionada, Beatriz pregunta: Irene, Gabriela, ¿y cómo generamos estos cambios con los compañeros progresistas? ¿Cómo conseguimos que se adhieran a la agenda feminista porque también mejora sus vidas? Le voy a dar ahora la palabra a Irene para que responda brevemente y luego Gabriela también para que complemente a propósito de lo que pregunta Beatriz y María Isabel. Gracias, Javi. Solo un apunte con lo que decía Gaby recién ahora. Creo que les gustaría a la compañera creo que es una compañera, ¿no?, quien ha hecho esta pregunta que Gaby leía y reflexionaba sobre ella, que hay una reflexión que tuvimos en el Encuentro Internacional Feminista con Rita Segato y con Irina Karamanos, que es quien hacía esta reflexión, que yo no quiero repetir, sino solo mencionar por si alguien lo quiere ver, porque todo está colgado, sobre las mujeres feministas que ocupamos temporalmente espacios de poder, y como tradicionalmente esa relación desde el movimiento social o desde la izquierda y también desde el feminismo se ha entendido como una relación con la que hay que tener o una absoluta desconfianza o al menos una distancia crítica, ¿no? Como entendiendo que las instituciones son un espacio al que cuando compañeras o compañeros de izquierdas o progresistas o feministas entramos es con el riesgo de acumular poder, con el riesgo de que se nos coopte, con el riesgo de, bueno, de que todo vaya mal, ¿no?, y de que seamos incluso perjudiciales para el propio avance del movimiento. Y Irina reflexionaba, creo, con mucha lucidez sobre dos cuestiones. Una, que los procesos de acumulación de poder que pueden acabar mal no solamente se dan en el ámbito institucional, también en una asamblea, también en un movimiento social. Hay dinámicas de poder a veces menos explícitas que las que se dan en las instituciones y, por tanto, evidentemente este es un tema del que nos tenemos que ocupar, estemos en el ámbito en el que estemos, no solo en la institución, sino en todos, aunque quizá en la institución se vea más claramente. Y luego que muchas de las mujeres feministas que están ocupando posiciones de responsabilidad en gobiernos populares o en parlamentos no están precisamente acumulando poder. Y una de las principales cosas que les pasa a esas compañeras es que si deciden hacer política feminista, el adversario trata de despojarlas de ese poder. Entonces las ridiculiza, las ningunea, cuestiona su vida personal. Ese ejercicio de violencia política precisamente consiste en decir: no, una feminista en la institución no tiene poder. Cuando hace una ley la hace mal, cuando opina lo hace mal, no tiene vínculo con la calle. Es decir, que por eso comparto plenamente que nosotras siempre tenemos que estar alerta de las dinámicas de acumulación de poder y que la relación entre el movimiento y la institución, que tenga una distancia crítica, es fundamental, pero que no se nos olvide que si queremos transformar nuestra sociedad necesitamos compañeras haciendo tareas militantes en todos los ámbitos, también en el institucional, y eso exige que nos protejamos las unas a las otras, porque uno de los objetivos más importantes y eficaces de la violencia política es hacernos dudar a las unas de las otras y, por tanto, romper ese vínculo de confianza y de hermandad que nos permite sacar adelante las tareas. Ya está, no me detengo más con esto, pero creo que si echáis un vistazo a ese panel, podéis encontrar a quien le interese una reflexión más extensa sobre esto. Y luego, sobre lo que decíais de los hombres, yo la verdad que creo que no hay una varita mágica y que ojalá tuviésemos una receta, pero no la tenemos, eso es lo cierto. Creo que cada vez hay más compañeros conscientes, igual que nosotras somos muy conscientes, como decía Gaby, que nosotras no solamente somos militantes feministas, nosotras somos militantes demócratas, militantes de izquierdas, militantes anticapitalistas o antineoliberales, antirracistas,
y por tanto hacemos parte de los procesos más amplios, democráticos y populares de nuestra sociedad y por tanto legitimamos y animamos a la participación política en el partido, en el sindicato, en el lugar que cada una quiera, que hay muchas y diversas formas y también en la política institucional, pero que nos sentimos parte de los procesos aunque lo hagamos desde una mirada feminista y conscientes de que el feminismo es ahora el motor de esas transformaciones democráticas, pero que no ocultamos, y esa es una de las características de esta internacional feminista, ¿no? Que ninguna ocultamos que obviamente somos militantes feministas y también somos militantes de nuestras formaciones políticas o de nuestras organizaciones sindicales o estudiantiles o vecinales de referencia, porque nos creemos el proceso de transformación democrática de la sociedad. Y creo que cada vez hay más compañeros que entienden que el feminismo no es el punto que le toca contar a la compañera feminista en una reunión cada 3 meses cuando se acerca el 8 de marzo o el 25 de noviembre, sino que está siendo un motor de las transformaciones democráticas. Ahora, también creo que muchas veces para muchos de nuestros compañeros eso también lleva a preguntarse y a interpelarse, no solo cuando hablamos del lenguaje inclusivo, que puede a veces ser criticado como una cuestión simbólica, como bueno, eso es otra pesadilla, ¿no?, de cada reunión, de decir todos, todas, todes, todo el rato, compañeros y compañeras, pero claro, es que si no se dice, hay compañeras, compañeros, compañeres que no se sienten parte del espacio. Y yo creo que eso es el argumento imbatible cuando hablamos del lenguaje inclusivo. Nosotras no hablamos del lenguaje inclusivo porque queramos ser pesadas. Para nosotras a veces también es costoso y es dificultoso. Pero es que somos conscientes de que hay un objetivo más importante que nuestro cansancio cuando escuchamos todas, todos y todes por 5ª vez, que es que hay personas, seres humanos, que necesitan ser nombrados y nombradas, que necesitan saber pues que hay una ministra en su país que sabe que existen y que son personas no binarias y que existen, y simplemente que existen. Ya cuanto más que puedas hacer una ley en la que se reconozcan sus derechos o algunas discriminaciones específicas que sufran por ser personas no binarias, por poner un ejemplo. Pero que, bueno, hay veces que hay que hacer cosas que pues también reunirse es mucho más cansado que no reunirse. Sin embargo, creemos en la potencia de lo colectivo, creemos en la potencia de la democracia y por tanto hay cosas, muchas, que las militantes y los militantes de izquierdas y feministas hacemos, incluso aunque les reconozcamos que pueden ser cansadas en algún momento. Pero es que hay un objetivo más importante que su cansancio o el mío, que es que todo el mundo, las mujeres, las personas LGTBI, las personas no binarias, sientan que ese lugar en el que están participando es un lugar seguro y un lugar en el que se les reconoce, porque si no, no estaremos fomentando eso que os decía antes, que explica también Nancy Fraser sobre la lógica del estatus y de la representación y no solo la redistribución, que todo el mundo tenga igual probabilidad y posibilidad, igual estatus para ejercer su derecho a la participación política. Y por último, creo que a los compañeros sí hay tareas que les podemos ayudar a comprender que necesitamos que hagan para impulsar la lucha feminista. En el ámbito de los cuidados es muy evidente, en el ámbito de las violencias también. Ahora en España, con el caso de la jugadora de fútbol que sufre un beso no consentido, hay una reflexión que por primera vez han hecho muchos hombres, aunque de nuevo, ¿no?, las compañeras a lo mejor la tenemos más desarrollada, que es la ruptura del pacto entre caballeros. Que es que cuando tú ves que se está produciendo una situación no consentida, una relación sexual no consentida, un beso no consentido, un tocamiento no consentido, aunque el que lo haga es tu familiar, tu hermano o tu compañero de trabajo, tu amigo del alma, hay que romper el pacto entre caballeros por el cual hasta ahora unos hombres se decían a otros, bueno, no ha sido para tanto, es que estaba un poco borracho, había bebido, entonces se ha pasado, pero en el fondo es buena persona. Pues sí, seguramente, obviamente que será buena persona, pero si va a tocar a una compañera o a una desconocida sin el consentimiento de esta chica, tienes que romper el pacto entre caballeros y decirle, compañero, eso no se hace, o sea, con eso se acabó ya. Estás agrediendo a una compañera y eso ya, aunque hasta ahora podía ser normal, ya no lo es. Entonces sí que creo que hay tareas, algunas en positivo y otras que exigen también a veces un esfuerzo, yo lo entiendo, para ellos. Sí hay tareas concretas que yo creo que les podemos ir proponiendo y que ellos también van viendo que son mejores para ellos también, porque cuando se ven con mucha, por ejemplo, cuando se visibilizan las violencias sexuales,
eso ha pasado aquí, como que hay muchos hombres que han dicho, yo no sé si alguna vez he hecho algo no consentido, pero desde luego no quiero volver a hacerlo, no quiero ser como Rubiales, no quiero ser un hombre que no es consciente de que lo que hasta ahora era normal, ahora no lo es y no puedo hacerlo más. Y yo creo que eso cada vez hay más compañeros que lo hacen, aunque a veces, no lo niego, pues implique una reflexión también con los compañeros que no siempre es cómoda, pero bueno, como tantas cosas, al principio no son cómodas, como cuando las compañeras nos dicen, oigan, que ustedes no han incorporado el antirracismo a su agenda, pues a veces las cosas incómodas son necesarias también para poder avanzar. Totalmente, muy de acuerdo. Gabriela, ¿qué opinas tú acerca de esa pregunta acerca de los varones? A ver, yo creo que hemos ido construyendo alianzas muy importantes, ¿no? La construcción de una agenda feminista que incluye, perdón por la cacofonía, pero que es una parte de ella, es el lenguaje inclusivo, requiere de unas alianzas también lo más amplias posibles al interior de la sociedad. O sea, no solamente, como decía Irene, empujar que la agenda feminista sea una agenda que no defendemos solo las mujeres, sino la defienden hombres y mujeres, porque la agenda feminista no es una agenda de mujeres, es una agenda de la sociedad. Es importantísimo, porque no nos olvidemos que no siempre cuando decimos la palabra feminista inclusive, todo el mundo entiende de qué estamos hablando. No sobreentendamos que la gente entiende qué decimos cuando decimos agenda feminista. Hay muchísima gente en nuestras sociedades todavía que piensa que cuando estamos hablando de agenda feminista es una agenda que pone a la mujer por encima del hombre. Ojo, porque tenemos una campaña de la ultraderecha, de sectores como en Argentina hoy puede estar representado por Milei y por su candidata a vicepresidenta, que permanentemente están empujando a un retroceso en términos de agenda de derechos humanos en general también y de la agenda feminista en particular. Y entonces hay una enorme cantidad de propaganda que permanentemente se está jugando en la sociedad y por lo tanto, aunque a veces parezca duro, porque hay derechos que muchas veces sentimos que ya los habíamos conquistado y que no estaban en discusión y que otra vez nos los ponen en discusión. Voy a poner un ejemplo porque ha sucedido hace 2 días en el debate presidencial en Argentina. Un candidato que es capaz de negar un hecho histórico en el que desaparecieron 30.000 personas durante la dictadura militar en Argentina parece una locura. Pero lo primero que tenemos que hacer es no enojarnos con esa realidad, sino entender que existe y volver a explicar y utilizar este momento histórico de debate político para profundizar en nuestros temas y en las agendas que queremos poner en el escenario. Por momentos, me parece, o sea, porque nuestra primera reacción muchas veces en el progresismo y en el feminismo también es sentir que nos están haciendo retroceder a 15 años atrás o a 20 años atrás o a 30 años atrás y enojarnos. No, no nos enojemos. Lo que tenemos que hacer es usar esta oportunidad para probablemente volver a debatir el tema con generaciones que no vivieron los 30.000 desaparecidos en Argentina, que no vivieron las dictaduras militares en Bolivia, en el continente en general, en América Latina, que no vivieron la ultraderecha secuestrando gente, matando gente, etc. Entonces, por ahí es una oportunidad para que esa compañera o compañero de 15 años, etcétera,
pueda volver a rediscutir estos temas. Y cuando suceden estas cosas de, ay, qué molesta que sos con tu lenguaje inclusivo, etcétera, etcétera, hay que medir también las velocidades, porque no en todos los países las velocidades son las mismas. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo ha tenido un desarrollo en Argentina impresionante que en Bolivia no ha tenido. Y yo hago política en Bolivia y por lo tanto tengo que entender en qué momento y en qué velocidad estoy y de qué mejor manera conecto para debatir el lenguaje inclusivo con mis compañeras y compañeros y compañeres. O sea, si no también es complicado. La otra cosa es estar alertas de cuándo podemos dar saltos cualitativos. Por ejemplo, lo de Rubiales, como dice Irene, en España, fue una oportunidad de salto cualitativo, no solo para España, sino para todo el mundo hispanohablante probablemente, y para otros países que no son hispanohablantes también. Y ahí había una oportunidad, se la tomó y se la tomó colectivamente. Y entonces avanzamos lo que probablemente nos había costado acumular años de años, y en un salto cualitativo podemos avanzarlo de un día al otro y pareciera mágico. No es posible ese salto cualitativo si no hay sembrar todos los días, ir acumulando cuantitativamente, no es posible. O sea, no podemos reemplazar una cosa con la otra. No son golpes de efecto marketineros los que nos van a hacer avanzar en derechos tampoco. Es acumulación cuantitativa, pero también salto cualitativo, y ver la oportunidad del salto cualitativo. Ahí me quedo. Buenísima reflexión, Gaby. Ya estamos finalizando casi esta segunda sesión de la Escuela Abierta Internacional Feminista, y quería preguntarles, antes de dar las últimas informaciones, preguntarles, Gaby y Irene, si quisieran añadir algo más, compartir alguna breve reflexión final, porque ya me avisan que estamos contra el tiempo. ¿Alguna quisiera compartir alguna reflexión final? Solamente algo chiquito. Yo, o sea, una de las decisiones que tomamos cuando consolidamos este espacio del Internacional Feminista fue también reflexionar sobre el feminismo comunitario como una herramienta muy importante del ejercicio político, ¿no? Y yo creo que ese último elementito que no tuve tiempo para nombrar en mis anteriores intervenciones, quisiera dejarlo por lo menos sobre la mesa. El feminismo comunitario también implica que seamos capaces de impregnar el debate en los sectores populares de feminismo, y al revés también, que los espacios en los cuales se discute, se debate la política pública para los sectores populares, dirigidas para los sectores populares desde gobiernos populares, tengamos la capacidad de impregnarlo con la agenda feminista. Yo creo que hablar de feminismo comunitario nos sitúa también en un lugar diferente. Nosotros no hablamos desde las élites de los partidos políticos de izquierda, desde las élites de los estados, desde las élites. No hablamos solamente desde ahí, hablamos también de la posibilidad y la capacidad de que el feminismo sea íntimamente parte del debate, del tejido social, ¿no? Irene, ¿quisieras tú compartir? No, me pareció que la Gaby cerró así muy hermoso, así que a no ser que haya como alguna pregunta o algo, pues daros un abrazo y bueno, y a todas las compañeras y compañeros que estén por allí, por allá, en diferentes países, que nada, que merece la pena pelear, que no es fácil, es un proceso y bueno, y hay que pelearlo, pero que merece la pena.
merece la pena. Bueno, con esas intervenciones finales, además de agradecerle en primer lugar a todas las participantes que se quedaron conectadas todo el tiempo casi, tuvimos rating espectacular en esta segunda sesión, agradecerle también a Gabriela e Irene, y por cierto, no me puedo olvidar de agradecerle a las organizadoras, Diana Broggi, Soledad Buendía, Victoria Obregón, Daniela Pacheco, Clara Pérez Cejas, Camila Jarrín, Noela Campos, André Flores, y a todo el equipo que ha estado trabajando y está detrás de lo que ha sido la Escuela Internacional Feminista. Recordarles que esta charla y todas las que sigan se van a cargar en YouTube, en el YouTube de la Internacional. También que se les va a enviar a cada participante un certificado luego de la clase, digamos, y que no se olviden y anótenselo desde ya, el próximo encuentro va a ser con Manuela Dávila y mi jefa, la ministra de la Mujer de Chile, Antonia Orellana, el lunes 13 de noviembre a las 19 horas Chile y Argentina, si no me equivoco, también estamos durante ese tiempo en el mismo rango horario. Muchas gracias a todas desde los distintos rincones del mundo. Sigamos construyendo esta internacional feminista y nuestras articulaciones tan valiosas para transformar el mundo en el que habitamos. Muchas gracias. Javiera, solo una cosita, perdón. ¿Sí? Hay compañeras que están preguntando cómo vincularse a la internacional feminista, hay colectivos inclusive que han escrito en algunos mensajes, y bueno, ahí tenemos todos los canales de redes sociales para que puedan conectarse, para que puedan escribirnos, para que puedan decirnos cuáles son sus inquietudes o sus necesidades, y a partir de ahí, bueno, de nuestras redes sociales poder irnos manteniendo en contacto y que se sientan parte de, ¿no? O sea, no hay absolutamente ninguna restricción para que puedan ser parte de la Internacional Feminista si así lo sienten, salvo nuestra declaración de principios que está ahí colgada también en nuestras redes, ¿no? Sí, buenísima acotación, Gabriela. Por supuesto que todas invitadas a sumarse a la internacional. ¿Ya escucharon a Gabriela entonces? Revisen las redes sociales y anótense 13 de noviembre la próxima sesión de la escuela. Gracias, Irene y Gabriela. Estamos al habla.